Capítulo 7. Control prenatal. Es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. El registro de control prenatal debe llevarse detalladamente en la ficha clínica, de papel o electrónica. Sin embargo, suele usarse un carnet de control prenatal, donde el médico o matrona registra los eventos más importantes de la evolución del embarazo. Debe tenerse presente que el registro en el carnet de control prenatal no reemplaza a la ficha y que el uso de carnet de control no es obligatorio. Los objetivos del control prenatal son identificar los factores de riesgo, determinar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, diagnosticar la condición materna, educar a la madre. Identificación de los factores de riesgo. Factor de riesgo corresponde a la característica biológica, social o ambiental que al estar presente se asocia con un aumento de la probabilidad de que tanto la madre como el feto y el recién nacido puedan sufrir un daño. Desde el punto de vista médico, el daño es la morbimortalidad que puede experimentar un individuo como consecuencia de la acción del factor de riesgo. Durante el control prenatal, mediante anamnesis, examen físico y evaluaciones de laboratorio e imágenes, se detectará la presencia de factores de riesgo. Si estos son físico y evaluaciones de laboratorio e imágenes, si estos son detectados, la embarazada debe ser derivada a un nivel superior de control. Ejemplo, desde el consultorio al policlínico de alto riesgo en el hospital o desde un médico ginecólogo obstetra general a un especialista en medicina materno-fetal. El Sistema Nacional de Salud clasifica los factores de riesgo en leves, moderados y altos y asigna un puntaje a cada factor de riesgo presente. Según el puntaje obtenido, se establece una estrategia de derivación. Factores de riesgo social: analfabetismo, ruralidad, trabajo pesado, mala red de apoyo, algo particularmente importante para embarazo adolescente, extrema pobreza. Factores de riesgo biológico: edad materna extrema, o sea, menor a 14 años o mayor a 35 años, obesidad o desnutrición materna. Antecedentes obstétricos adversos: aborto provocado, malformaciones congénitas, aborto recurrente, cicatriz uterina de cesárea, muerte perinatal, bajo peso al nacer, parto prematuro, rotura prematura de membranas. Enfermedades crónicas maternas: neurológicas o psiquiátricas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo VIH, enfermedades del embarazo actual, embarazo múltiple, colestasia intrahepática, RH negativa sensibilizada, rotura prematura de membranas, preeclampsia, metrorragia del segundo trimestre, etc. Factores de riesgo ambiental: hábitos, drogas, alcohol, tabaco, entre otros. En el caso particular del consumo de cocaína, es relevante propiciar la suspensión debido a los riesgos asociados de síndrome hipertensivo del embarazo y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta principalmente. Actividad laboral: exposición a químicos, por ejemplo pesticidas en mujeres que manipulan alimentos agrícolas o radiación ionizante, por ejemplo tecnólogos médicos. Contaminación ambiental: aire, aguas, alcantarillas, etc. En ciudades cercanas o faenas industriales como la minería se ha evidenciado riesgo de exposición al plomo o arsénico. Determinación de la edad gestacional: un pilar fundamental del control prenatal es el correcto diagnóstico de la edad gestacional. Este diagnóstico preciso debe formularse en el primer control prenatal, máximo el segundo si se solicita ecografía. Como se explicó en el capítulo 4, diagnóstico de edad gestacional, el diagnóstico preciso se basa en conocer la fecha de última regla segura y confiable y una ecografía precoz, entre las 7 a 10 semanas. Control de la condición fetal: en cada control se procurará certificar el bienestar basado en los métodos clínicos de evaluación fetal,
Para más detalles ver el capítulo 12, evaluación fetal ante parto. En cada control prenatal se hará medición de altura uterina. Esta prueba es útil desde las 20 semanas en adelante. La altura uterina se correlaciona con el crecimiento fetal. Si es menor que la esperada, pensar en restricción de crecimiento fetal, RCF. Y, por el contrario, si es mayor de lo esperable, pensar en un feto grande para la edad gestacional, un GEC. Existen otras causas de altura uterina aumentada o disminuida, como se mencionó en el capítulo 1, semiología obstétrica. Estimación clínica del peso fetal. Maniobra útil en manos entrenadas desde las 28 semanas en adelante. En estas condiciones la estimación clínica del peso fetal tiene un 10% de error, similar a la ecografía. Estimación clínica del líquido amniótico. La palpación fácil de las partes fetales hace sospechar un oligoamnios. Por el contrario, si el feto es difícil de palpar y pelotea en la cavidad uterina, debe sospecharse un polihidroamnios. En caso de sospecha, debe solicitarse una ecografía. Auscultación de latidos cardíacos fetales. Mediante el Doppler obstétrico desde las 12 semanas en adelante o con el estetoscopio epinar desde las 20 semanas. Monitorización materna de los movimientos fetales en las primigestas suelen percibirse desde las 20 semanas, mientras que en las multíparas desde las 18 semanas. Control de la condición materna. En cada control prenatal se vigilará la condición de salud materna mediante anamnesis y examen físico. El objetivo es recabar información remota y próxima de elementos normales y mórbidos, tanto personales como familiares, conocer el motivo de consulta y la aparición de síntomas normales y patológicos. En el primer control se hará una anamnesis y examen físico completo, ver capítulo semiología obstétrica, mientras que en los demás controles prenatales se hará una anamnesis y examen físico dirigido a elementos específicos. En la anamnesis, preguntar cómo se ha sentido en general, usando preguntas abiertas. ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha tenido alguna molestia? No se recomienda completar un listado de preguntas preestablecidas, pues puedan desviar la atención de la embarazada y el médico hacia síntomas irrelevantes. Examen físico. Examen obstétrico abdominal apropiado a la edad gestacional. Peso materno se mide en cada control prenatal, se calcula el IMC y se grafica en el carnet de control prenatal. Debe vigilarse que el incremento de peso sea normal, aproximadamente 1 kg por mes, para completar no más de 7 a 12 kg en todo el embarazo. Presión arterial se mide en cada control. Exámenes de rutina. Al ingreso a control prenatal se solicitan los siguientes exámenes de rutina: clasificación, grupo sanguíneo y RH, CUMS indirecto independiente del grupo sanguíneo materno, ver capítulo 32, prevención de la enfermedad hemolítica perinatal. VIH. Requiere consentimiento escrito. El MinSal recomienda repetir el VIH entre las 32 y 34 semanas de gestación a aquellas mujeres con mayor riesgo de adquirir VIH. En algunos lugares, este segundo VIH se solicita a todas las mujeres, independiente de sus factores de riesgo. VDRL o RPR. Si la prueba es positiva, se solicitará una prueba treponémica en el sistema público y, si no se tiene seguridad de contar pronto con el resultado de la prueba treponémica, se recomienda iniciar el tratamiento con penicilina a la espera del resultado. Sedimento de orina y urocultivo. Un 10% de las mujeres presentará una bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es un factor de riesgo para parto prematuro. Glicemia de ayuno. Hemograma o hematocrito hemoglobina. Para el diagnóstico de anemia. Recordar los niveles normales de hematocrito en el embarazo, primer y tercer trimestre mayor a 33%, segundo trimestre mayor a 30%. Se pide también el TSH, aún no es norma nacional, pero con mayor frecuencia se ha solicitado este examen en el control prenatal. Su uso se justifica por alta frecuencia de hipotiroidismo subclínico, disponibilidad y seguridad de la prueba, consecuencias perinatales del hipotiroidismo, disponibilidad y seguridad del tratamiento, aceptabilidad de la prueba y el tratamiento por la población.
El aspecto por debatir para transformar esta prueba en una prueba de uso universal es la ausencia de demostración del beneficio del tratamiento del hipotiroidismo subclínico. Prueba de la hepatitis B, siglas HB-SAIE. En Estados Unidos existe una nueva tendencia a realizar tamizaje para hepatitis B al inicio del control prenatal pese a su baja prevalencia. Esto porque la detección precoz del virus permite reducir las consecuencias fetales en más del 95% de los casos. Si la paciente no es positiva para virus de hepatitis B, sugieren vacunar. En Chile, el tamizaje para hepatitis B no es norma nacional. La prueba de Chagas se debe solicitar en embarazadas de zona endémica desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de O'Higgins, incluida la región metropolitana, según Norma General Técnica, Control y Prevención Nacional de Enfermedades de Chagas 2014. Realizar la prueba del Papa Nicolau se debe realizar en el primer control antenatal si no cuenta con examen según la norma vigente. El control prenatal es una importante instancia para realizar el tamizaje de lesiones premalignas y malignas del cuello uterino. Muchas veces es el primer control ginecológico de las mujeres en edad fértil. Entre las 28 a 32 semanas se solicitan los siguientes exámenes: VDRL o RPR, test de tolerancia oral a la glucosa, TTGO o con 75 gramos de glucosa. También se pide el hemograma o hematocrito. Se pide el test de Coombs indirecto en mujeres RH negativo no sensibilizadas. Mientras que entre las 36 a 37 semanas se pide el cultivo vaginoperineal para identificar portación de Streptococo grupo B. Y también se pide VDRL o RPR. Al ingreso a la maternidad en trabajo de parto, se solicita un VDRL o RPR. Estudios recomiendan tamizaje para sífilis al momento del parto con VDRL o RPR en zonas de alta prevalencia como el caso de Chile. La solicitud de VDRL o RPR en sangre materna es norma nacional en Chile. Ecografías de rutina. Ecografía precoz, entre las 7 a 10 semanas. Permite diagnosticar o confirmar la edad gestacional, el número de fetos y su viabilidad. Ecografía 11 a 14 semanas. Permite medir la translucencia nucal, útil en la evaluación del riesgo de aneuploidía, por ejemplo, trisomía 21 y otras, o cardiopatía congénita. Se recomienda en esta ecografía realizar un Doppler de arterias uterinas para pesquisar riesgo de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. Ecografía morfológica entre las 22 a 24 semanas. Estudia la anatomía fetal. En esta ecografía es posible efectuar una cervicometría, predicción del riesgo de parto prematuro, y Doppler de arterias uterinas, predicción de riesgo de preeclampsia. Ecografía tercer trimestre entre las 34 a 36 semanas. Permite evaluar el crecimiento fetal, la localización placentaria y el volumen de líquido amniótico. Indicaciones. Medidas generales. En cada uno de los controles se harán indicaciones respecto de la vida habitual de la mujer embarazada. Se informará de las restricciones, por ejemplo, alcohol, tabaco, carne cruda, lácteos sin pasteurizar, y de las cosas que pueden hacer sin inconvenientes, por ejemplo, ejercicio, trabajo, actividad sexual, etc. Medicamentos. En el primer trimestre, reforzar la indicación de ácido fólico, 0.4 miligramos al día en población de bajo riesgo y 4 miligramos al día en población de alto riesgo. Después de las 12 semanas, indicar suplementación de hierro, 30 a 60 miligramos de hierro elemental al día en un polivitamínico. Y calcio, ingesta de lácteos o comprimidos de calcio. En caso de mala tolerancia al hierro, usar un multivitamínico libre de hierro y agregar la suplementación con hierro en días alternos. Solicitar exámenes y o ecografías de rutina.
indicaciones especiales según patologías detectadas, citar al siguiente control prenatal, ver periodicidad. Invitar a los cursos de preparación para el parto. Ahora vamos con la periodicidad de los controles. En la red de salud de la Universidad Católica se utiliza la recomendación del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología cada 4 semanas hasta las 28 semanas, cada 3 semanas entre las 28 y 36 semanas y cada 7 días entre las 36 y 41 semanas. Educación a la madre. En el Sistema Nacional de Servicios de Salud, los contenidos educativos están contenidos en el programa Chile Crece Contigo. Contenidos educacionales recomendados. Importancia del control prenatal. Nutrición materna. Ejercicio. Se recomienda a las mujeres con bajo riesgo obstétrico no restringir actividades físicas excepto que sean deportes riesgosos de contacto, como el esquí, la equitación, etc. Realizar ejercicio moderado 3 a 5 veces por semana disminuye el riesgo de diabetes mellitus gestacional y aumento de peso no deseado durante el embarazo. Preparación para el parto. Identificación de síntomas de trabajo de parto. Saber cómo respirar y cómo pujar durante el periodo expulsivo. Sexualidad. La mujer puede tener actividad sexual durante el embarazo si no existen factores de riesgo como antecedente de parto prematuro, síntomas de aborto, embarazo gemelar, placenta previa o cerclaje, entre otros. Beneficios legales, síntomas y signos de alarma, lactancia, enseñar previo al parto, cuidados del recién nacido, enseñar cómo se muda o cómo se pone al pecho al recién nacido, planificación familiar. Beneficios legales de la mujer embarazada que deben ser comentados en el control prenatal. 1. Asignación familiar. La asignación familiar es un monto de dinero que beneficia a la embarazada. Se obtiene mediante un certificado extendido por el médico o la matrona para ser presentado al empleador después del 5º mes de embarazo, con efecto retroactivo. El valor de la asignación varía según el sueldo. Descanso prenatal. Durante la duración del descanso es de 6 semanas, o sea 42 días antes del parto. A este descanso se accede mediante una licencia, la licencia prenatal, emitida por el médico o la matrona. En embarazos normales, esta licencia se emite a las 34 semanas, pues esto coincide con 42 días antes de la fecha probable del parto. De acuerdo con la ley, si la paciente tiene su parto programado antes de las 40 semanas, la licencia debiera emitirse antes de las 34 semanas, por ejemplo, a las 32 semanas si el parto está programado a las 38 semanas, como sería el caso de una mujer con 2 cesáreas previas. Tercero, descanso postnatal. El actual postnatal es de 12 semanas, o sea 84 días, que comienzan el día del parto. Se accede a él mediante una licencia postnatal emitida por el médico o matrona. Para extender esta licencia, la madre o el padre deben efectuar la inscripción del recién nacido en el registro civil, pues esta licencia contiene un campo para el número del RUT del recién nacido. Postnatal parental. Es un permiso de 12 semanas, 84 días, al que tiene derecho la trabajadora a continuación del postnatal, con pago de un subsidio que reemplaza su remuneración. Este permiso se puede usar por media jornada, donde aumenta a 18 semanas, es decir, 126 días, recibiendo la mitad del subsidio señalado y a lo menos el 50% de las remuneraciones pactadas en el contrato. Si ambos padres son trabajadores, el padre puede hacer uso de este permiso si la madre así lo decide, pero solo a contar de la 7ª semana, es decir, las primeras 6 semanas le corresponden siempre a la madre. Este descanso postnatal parental no requiere la emisión de una licencia. Quinto, fuero materno o inamovilidad. La madre tiene derecho a no ser despedida del trabajo hasta un año después de haber finalizado el descanso postnatal.
No gozan de este derecho las trabajadoras de casa particular. Cambio por labores riesgosas. Si el trabajo pone en riesgo la normal evolución de la gestación, la embarazada tiene derecho a ser cambiada de labor sin perjuicio de su sueldo. Séptimo, licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de 1 año. Este derecho puede ser asignado al padre o a la madre si ambos trabajan. Es la madre quien decide quién recibirá el permiso. Octavo, derecho a salacuna para el niño menor de 1 año. El derecho a salacuna para el niño de menos de 1 año lo gozan las madres que trabajan en un establecimiento que ocupa 20 o más trabajadoras. Noveno, derecho a facilidades para continuar amamantando a su hijo en la sala cuna. La madre tiene derecho a 1 hora diaria de permiso para amamantar a su hijo hasta los 2 años del niño. Este permiso puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral, además dinero para los gastos de locomoción y tiempo adicional para el traslado en caso necesario. Décimo, madres que hayan tenido un parto gemelar, doble o triple, tienen derecho a 7 días extras por cada hijo. Onceavo, madres que han tenido hijos prematuros. A las madres que han tenido hijos prematuros de menos de 32 semanas de gestación o menor de 1500 gramos al nacer, le corresponden 6 semanas extras de postnatal. Síntomas de alarma que deben motivar una consulta de la embarazada en urgencia. 1. Disminución de los movimientos habituales del feto en embarazos mayores a 28 semanas. 2. Presencia de contracciones uterinas. 3. Sangrado genital. 4. Pérdida de líquido por los genitales. 5. Cefalea intensa que no se dé con paracetamol. 6. Edema intenso de los tobillos, la cara o las manos. 7. Visión borrosa o fotopsias. 8. Tinnitus. 9. Dolor epigástrico. 10. Ardor o dolor miccional. 11. Fiebre. 12. Flujo vaginal que produce prurito o mal olor. Resumen del capítulo. El control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos que busca prevenir, diagnosticar y tratar los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Es importante que se registre detalladamente en la ficha clínica. Los objetivos de este control son identificar factores de riesgo, determinar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal y materna y educar a la madre. Existen múltiples factores de riesgo, sociales, biológicos, ambientales, que aumentan la morbimortalidad materna perinatal. Estas se detectan mediante la anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio e imágenes. En caso de ser detectados, se debe derivar a un nivel superior de control. El correcto diagnóstico de la edad gestacional es fundamental y debe realizarse en el primer control prenatal en base a una FUR segura y confiable y o una ecografía precoz que se haya realizado entre las 7 a 10 semanas. El control de la condición fetal se hace mediante métodos clínicos de evaluación fetal, medición de altura uterina, útil desde las 20 semanas, se correlaciona con el crecimiento fetal, pudiendo sospechar restricción de crecimiento fetal o grande para edad gestacional. Estimación clínica del peso fetal, útil en manos entrenadas desde las 28 semanas. Estimación clínica del líquido amniótico, mediante la palpación de las partes fetales, pudiendo sospechar oligoamnios o polihidroamnios. Auscultación de latidos cardiofetales mediante Doppler obstétrico desde las 12 semanas o con el estetoscopio epinar desde las 20 semanas. Monitorización materna de los movimientos fetales desde las 20 semanas en primigestas y desde las 18 semanas en multíparas. El control de la condición materna se realiza mediante la anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio y ecografías. Dentro del examen físico es importante el peso materno y la presión arterial en cada control. Exámenes al ingreso del control prenatal, grupo sanguíneo y RH, CUMS indirecto, VIH, RPR o VDRL, sedimento de orina y urocultivo,
glicemia de ayuno, hemograma, TSH, prueba de la hepatitis B, que no es obligatorio en Chile, la prueba de Chagas y el PAP. Exámenes entre las 28 a 32 semanas, RPR o BDRL, PTGO, hemograma, CUMS indirecto si la madre es RH negativo. Exámenes entre las 35 a 37 semanas, el cultivo vaginoperineal por el estreptococo grupo B, tomar un RPR o BDRL. Al ingreso en el trabajo de parto se toma un RPR o BDRL. Ecografías. Entre las 7 a 10 semanas, edad gestacional, número de fetos y viabilidad. Entre las 11 a 14 semanas, evaluación de riesgo de aneuploidías o cardiopatía congénita. Entre las 22 a 24 semanas, morfología, cervicometría, Doppler arterias uterinas. Entre las 34 a 36 semanas, crecimiento fetal, localización placenta, volumen líquido amniótico. Se debe indicar ácido fólico desde el primer control, 0,4 miligramos al día, bajo riesgo, y 4 miligramos al día, alto riesgo. Después de las 12 semanas se debe indicar hierro, 200 miligramos al día, y calcio, ingesta de lácteos o en comprimidos. La periodicidad de los controles debe ser cada 4 semanas hasta las 28 semanas, cada 3 semanas entre las 28 y 36 semanas y cada 7 días entre las 36 y 41 semanas. Recomendaciones: no restringir actividades físicas en mujeres con bajo riesgo obstétrico, excepto deportes de contacto riesgosos, ya que el deporte disminuye el riesgo de diabetes mellitus gestacional y aumento de peso excesivo durante el embarazo. Se permite actividad sexual durante el embarazo si no existen factores de riesgo para parto prematuro. Educación a la madre sobre los síntomas de alarma por los cuales debe acudir al sistema de urgencias. Se debe enseñar los cuidados del recién nacido y lactancia materna previo al parto. Beneficios legales: descanso prenatal de 6 semanas, descanso postnatal de 12 semanas, postnatal parental de 12 semanas jornada completa o 18 semanas media jornada, la asignación familiar, el fuero materno, cambio por labores riesgosas, licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, derechos a la cuna para el niño menor de 1 año y facilidades para continuar amamantando a su hijo en sala cuna. Además, a madres con parto gemelar o hijos prematuros le corresponde días extras de descanso.